Esta es la segunda parte de la entrevista con Carlos Jiménez que iniciamos en el vídeo anterior. La entrevista se realizó en la Fundación Telefónica y fue conducida por el periodista de El País, Guillermo Altares. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Que tú habías inventado la memoria histórica, solo que no lo sabías, ¿no? Sí, eso una vez me lo dijo un amigo, la memoria histórica lo has inventado, la inventaste tú, cuando empezaste a contar todas estas cosas. Lo que pasa es que tú no sabías que se llamaba la memoria histórica, porque todavía no se había acuñado el término, ¿no? Y bueno, pues un poco sí es cierto, ¿no? O sea, no quiero pecar de inmodestia, pero tampoco quiero decir que... Yo abrí este camino, ¿no? El camino de contar cosas de posguerra cuando nadie las contaba, el camino de contar cosas de auxilio social cuando nadie ni siquiera sabía que existía auxilio social, y lo que yo alguna vez he escrito en algún prólogo de alguno de los álbumes, ¿no? No porque sea una cosa muy importante, porque imagino que en los episodios de la historia de España, lo de los niños de auxilio social, en los colegios y tal, pues bueno, no es nada que sea una gran cosa, ¿no? No es una gran cosa para nadie, excepto para mí y para los que hemos estado en aquellos colegios, que yo conozco a chavales de mi época, viejos de mi edad ahora, ¿no? Y dice, Carlos, cuando lo leo, hostia, como me acuerdo, todo es verdad, tal. Entonces, esa gente, para ellos sí es importante. Mi amigo Cándido, que era un chaval que tenía un defecto en una pierna, lo cuento en alguno de los álbumes de Paracuellos, que le hacían formar y todo, y tenía una pierna con un hierro y tal. Ese... Cuando veía los tebeos de Paracuellos los compraba docenas, se los regalaba a los amigos y tal, a los franceses se los regalaba y tal, ¿no? Porque le parecía muy importante que eso se contara, ¿no? Porque él había sufrido mucho en estos colegios, más que los que teníamos las piernas bien, claro. Y antes de pasar a las preguntas del público, sí quería preguntarte, hay una cosa muy importante en Paracuellos y en toda tu obra, que es que nunca pierdes el sentido del humor, ni tus personajes pierden el sentido del humor. O sea, Los Profesionales es un tebeo en el que te puedes morir de risa en medio de cosas tremendas, lo mismo Barrio, en Paracuellos siempre hay un destello de humor, un momento de humor, es algo que ha sido muy importante en tu vida y fue importante reírte con los otros niños. Sí, yo creo que eso tiene un poco razón de ser. A mí me ha gustado mucho siempre, desde el primer momento en que lo leí, un escritor que había, que en su época fue muy famoso y espero que todavía la gente se acuerde de él, se llama Francisco Candel. Francisco Candel era un escritor valenciano que vivía en Barcelona, que empezó escribiendo una novela que se llamaba Hay una juventud que aguarda, que yo cuando la leí me sentí identificado porque yo a mis 17, 20 años era parte de esa juventud que aguardaba, ¿no? Tal, me sentí identificado con él. Y ese hombre luego en otras novelas que tuvieron alguna mucho éxito, como Se ha muerto un hombre, se ha roto un paisaje, donde la ciudad cambia de nombre y otra, era un hombre que te contaba las mayores atrocidades mezclada con la risa, mezclada con secuencias que hacían de reír, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaba un capítulo, me acuerdo, decía, el cagando, que era como se llamaba uno de los personajes, murió de una apuesta. Entonces, claro, la apuesta era que se apostaba que se bebía una botella de coñac de un trago, ¿no? Se la bebió y se murió de una apuesta. Y eso era risa o era serio o te hacía sufrir. O sea, este tipo de cosas de que la vida es como es, con sus momentos cómicos y que ciertas cosas, además para contar cosas trágicas, de vez en cuando tienes que dar un paso atrás, porque hay un momento en que es tan fuerte el tema que ya no puedes dar un paso adelante. Otro paso adelante ya sería que cayese una bomba, ¿no? Entonces, para volver a coger impulso tienes que dar un paso atrás y entonces pues ese paso atrás es ese desahogo, la risa, la broma, en la relación entre los niños, y porque lo que yo te he dicho hace un rato, lo que os decía hace medio ratito, que los niños siempre juegan. Los niños, por muy mal que estén, siempre juegan, siempre juegan.
Bueno, yo creo que nos quedan 15 minutos. Si hay alguien que quiere preguntar, lo único es que levante la mano y le traen el micrófono y que solo pregunte cuando tenga el micrófono, para que, si no, yo sigo preguntando, pero bueno, creo que merece la pena ya que tenéis a Carlos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, aquí al fondo. Yo te quería preguntar, creo que muchos de nosotros hemos llegado a tus cómics primero por Paracuellos, luego nos hemos encontrado con Barrio, con Los Profesionales, a veces no en ese orden, y yo siempre me imaginé como una especie de universo de Carlos Jiménez con este protagonista transitando todos los cómics. Te quería preguntar si para ti también las experiencias de estos jóvenes en Profesionales son consecuencia de Paracuellos, también del regreso al barrio, o es algo que está en mi cabeza. Yo al hacer siempre la historieta siempre he partido de, digo, ¿qué voy a contar? Cuando hacía cosas de Danny Futuro, por supuesto, no. Cuando hacía una adaptación de un cuento de Jack London, tampoco. Pero cuando contaba cosas escritas por mí, de mi vida y tal, siempre partía de cosas que yo conocía. A ver, ¿qué puedo contar? Te voy a contar algo que yo sepa cómo era, que yo haya conocido. Entonces he contado cosas de mi colegio, de mi barrio, de mi profesión, de los dibujantes, de no sé qué, de las cosas que me han pasado en la vida, de algún romance que yo o he tenido o he visto que alguien lo ha tenido. No solamente las cosas que me han ocurrido a mí, sino las cosas que le han ocurrido a gente que estaba conmigo o que yo he visto o que me han contado, pero que me las creo. Porque lo que no soy capaz es de contar cosas que no me creo, ¿no? Y bueno, pues ahora voy a hacer una historia de un colegio en el que hay una profesora que hace esto. ¿Lo hacía? No. Si no te lo crees, ¿cómo lo vas a contar? A mí me agrada cuando la gente me ha preguntado, oye, Carlos, y esta historia que tú cuentas de ese colegio donde tú estuviste y tal, y yo a lo mejor he dicho, no, yo no estuve en ese colegio, eso son cosas que me he inventado yo. Dice, no, tú no te puedes haber inventado otras historias porque es evidente que lo que estás contando es verdad, porque suena verdad, porque me lo creo, ¿no? Para contar una cosa y que el que lo recibe se lo crea, el que lo cuenta tiene que saberlo bien y creérselo también, ¿no? Y en cuanto a lo demás que decía, yo hice ese niño del colegio en que se basa en mi propia personalidad, aunque le pongo cosas que no son de mi biografía y tal, pero que es el niño al que le gustan los tebeos, que le gusta dibujar y tal. Luego cuando hice la serie de Los Profesionales, pues este mismo personaje, dije, pues el mismo, ¿no? El mismo que ahora ya no tiene nada que ver una serie con lo otro, ¿no? Pero entonces contaba cosas de este chico que ya tiene 20 y tantos años, que quiere ser dibujante, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y quién era? Pues, ¿cómo le pongo de nombre? Pues le voy a poner de nombre Pablito. Pablito, el nombre de Pablito, al que yo, casi todos mis personajes se han llamado Pablito, Pablo, el tío Pablo, el señor Pablo, todos se han llamado Pablo, pero el Pablo original, el Pablo que da origen a todos estos nombres, es un amiguito mío de estos colegios precisamente, al que yo he intentado, se llamaba Pablo Ortega Molina, creo que recordar que se llamaba, o Pablo Molina Ortega, no lo recuerdo ya muy bien, al que yo he intentado luego en la vida mirar a ver en las guías de teléfono, o por internet, o por algo, a ver si la encontraba para ponerme en contacto con él, porque me hubiera gustado decirle, mira, acordándome de ti he puesto nombre, hasta uno de mis hijos se llama Pablito, como tú, ¿no? Y siempre, pues eso, he procurado, los tebeos, como están siempre presentes en casi todas mis historietas, este Pablito siempre hace un poco de protagonista, y es la misma historia, digamos, yo dividía a la hora de hacerme mis apuntes, yo decía, a ver, puedo contar las cosas del colegio, puedo contar las cosas de cuando salí del colegio del barrio, puedo contar las cosas de los profesionales, puedo contar las cosas de los primeros estudios, puedo contar las cosas de los estudios de Barcelona, puedo contar... Y entonces, cogiendo una época de mi vida, era como tener ya fijado un filón del que podía sacar historias, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he hecho, ¿no? He utilizado, por eso los cómics, los tebeos, las historietas salen siempre en mis tebeos, porque casi todo lo que yo he hecho, siempre protagonista, o era un dibujante, o se movía en este ambiente, ¿no? No sé si he contestado adecuadamente. Había otra persona que quería preguntar.
Hola, buenas tardes. Hola. Has dicho que todos los que estabais en aquellos colegios, pues... Perdóname, háblame fuerte, soy un poco sordera. Sí, perdona. Que eran gente normal después en su vida posterior, y yo quería preguntarte si tú has conocido de mayores a estas personas, si alguno trabajaba de policía, de militar o de algo así. No he conocido a ninguno que fuera policía. He tenido amigos que han sido guardias, y incluso algún familiar y tal, que han sido guardias o policías o han pertenecido a la policía. Del colegio no recuerdo haber conocido yo personalmente a ninguno que lo haya sido, pero no me extrañaría que alguno lo haya sido, ¿no? Es una profesión como otra cualquiera, ¿no? Y la gente, pues... Una cosa es ser policía y otra cosa es ser fascismo. Es el fascismo, ¿no? Cuando la policía era represora. Todavía, desgraciadamente, va muy unido muchas veces los actos de mucha parte de la policía con la represión, y yo recuerdo haber tenido que ir a una comisaría a pedir un permiso para no sé qué y haber encontrado con un tío, y ya no era el franquismo, ya era la democracia, haber encontrado con un guardia civil más chulo que la madre que lo parió, al que yo tenía que tratarle un poco humillándome casi para que me diera el permiso, y que además me acuerdo que decía, tenía que ponerme un sello en un papel. Y yo decía, no, yo puedo poner el sello. No, si yo te puedo poner el sello, pero es que esto no tengo que hacerlo yo, esto tiene que hacerlo no sé quién, no sé dónde. Y me mandaba al otro lado de Madrid. Y yo iba allí y me decían, no, esto tiene que hacerlo la Guardia Civil de tu pueblo, de tu barrio. Y volví aquí. Y otra vez, y así varias veces me hizo ir y venir. Y al final dije, si voy allí ya ya he estado 2 veces y me han dicho que no. Bueno, ¿y qué quieres que yo te diga? Si a mí no me cuesta ningún trabajo. Y entonces fíjate lo que hacía el tío, cogía un pliego de papel, cogía el sello y dice, fíjate el trabajo que me cuesta a mí ponerte un sello. ¡Paf! Ponía un sello, cogía el papel y lo arrugaba. ¡Paf! Ponía un sello, cogía el papel y lo arrugaba. Y yo decía, cabrón, cada vez que daba el golpe del sello, si a mí ponerte un sello no me cuesta ningún trabajo, lo que pasa es que, yo decía, que no lo podrías decir con menos chulería, hijo de puta, ¿eh? Ahora, si tú me dices que esto es para no sé qué, y yo digo, coño, es que es para no sé qué, lo pone ahí. O sea, es para no sé qué, no se haya molestado ni en leer el papel siquiera, ¿no? Me puso el sello y yo salí diciendo, madre mía, que no estuviera tu empleo en mis manos, que no estuviera tu... En fin. Por aquí... Son los residuos que quedan por eso los militares, salvo raras excepciones que los hay, había militares democráticos, acordémonos que... ¿De la UMD? Claro. Y igual que hay policías democráticos, igual que hay mucha gente, igual que hay de todo, tanto buenos como malos, pero es verdad que todavía en esas instituciones, en las instituciones de los que tienen la porra o la pistola, siempre hay unos hijos de puta, que son chulos, que son autoritarios, que van de jefes, ¿no? Cuando son gente que deberían de ser conscientes de que, oye, a mí tendría yo que decirle a él, no me grites que yo soy el que te paga. Tú estás cobrando de lo que yo pago, no me jodas, ¿no? En fin, me estoy yendo por otro lado que no debiera ir. Aquí quería preguntar a Elías y luego otra persona. Pero tienes que esperar al micro. No sé si es por aquí. Gracias. En un momento en Paracuellos 9, Carlos, hablas de que vais a ir destinados a otros hogares, y hay 3 hogares, digamos. Creo recordar que uno van a ir destinados los que se van a dedicar al campo, otro van a ir destinados los que van a ir a oficios, y un tercero en el que van a recaer los que van a ir a la universidad. ¿Esto vosotros en el momento erais conscientes de ello, o es algo que has deducido, que has conocido en tu edad adulta, digamos? Sí, esto era cierto. La gran mayoría, o sea, a partir del colegio en el que yo estaba, había 3 destinos posibles. Esto era cuestión de edades. Según ibas cumpliendo años, ibas pasando de un colegio a otro, porque aquí eran niños de 6 a 8 años, aquí era de 8 a 10 o a 11, aquí era de... Y había un momento en que ya cuando pues ya ibas a cumplir los 14, que ya te mandaban a colegios ya enfocando en la dirección en la que ibas a trabajar en la vida, a lo que te ibas a dedicar, ¿no? Si habías tenido malos estudios,
pues tú a agricultor, al campo, ¿no? Si habías a un colegio que era un colegio granja, que era un colegio donde había animales, donde había cerdos, había cosas y tal, y donde se aprendía el oficio de las cosas de los pueblos, de los campos, de lo que sea. Si tú eras lo normal, la gran mayoría era que fueran a oficios. Si iba a este colegio, se llamaba Generalísimo Franco se llamaba, estaba en Carabanchel por ahí, y aquí se aprendían oficios, pues había carpinteros, había mecánicos de diferentes cosas, había electricistas, había cosas, diferentes oficios, y uno de los que había era cerámica, que yo con el tiempo cuando salí del colegio trabajé en un taller de cerámica, y entonces digo, qué pena que, mira, yo a mí me hubiera gustado lo de la cerámica, o no me habría gustado, da igual. Y luego había otro colegio que le llamamos Tinuca, que era la ciudad universitaria, que ahí iban los listos, los que habían tenido muy buenos estudios y además muy buen comportamiento y tal. Lo que pasa que esto, que en principio, bueno, pues era lógico, los que tenían menos aptitudes van a este colegio de los agricultores, los que tienen aptitudes para estudiar van a estudiar, y los que no, pues van a aprender profesiones. Si no fuera porque se utilizaba como castigo. Y como ha sido malo, ahora tú castigado, lo que pasó a mi amigo Peribáñez de los Tebeos Yáñez en la realidad, ¿no? Que era el número 1 de la clase, que luego fue escritor, pero le castigaron a no ir a estudiar. ¿Por qué? Porque había contestado mal y tal, ¿no? Entonces, claro, lo malo no es que hubiera estos colegios que te destinaran a diferentes cosas, ¿no? Porque a mí, pues, si me hubieran mandado a un colegio donde hubiera aprendido cómo hacer unos injertos en un árbol o algo, es una cosa que me habría gustado. De hecho, yo la agricultura en el colegio, una de las asignaturas en los hogares estos, una de las asignaturas que estudiamos era agricultura. Y gracias a eso yo aprendí lo de los injertos. Y tanto me gustaba y tanto lo aprendí que en mi casa una vez que se me rompió un fiuco muy grande que yo tenía, dije, eso lo arreglo yo. Y me acordaba de lo del colegio, corté por aquí la rama, hice una cuña con no sé qué, lo puse, lo até con una venda y tal, no sé qué, y joder, funcionó. Bueno, pues todo lo que sean conocimientos está muy bien. Lo que pasa es que no te lo pongan como castigo, ¿no? Tú ahora por haberte meado en la cama, tú ahora te vas a agricultura, ¿no? Se llamaba Nazaret el colegio. Te vas a Nazaret, ¿no? Entonces, hombre, y entonces, claro, mucha gente que podía haber estudiado no estudió, y en cambio a lo mejor gente que no tenía mayores méritos, como premio te vas a Tinuca, ¿no? Te vas a la ciudad universitaria. Eso es. Había otra pregunta por ahí, creo. Nos quedaría, si son rápidas, 2, como... por ahí no lo había visto. Y hola, Carlos, ¿qué tal? Hay otra persona... Vale, hola, Carlos, estoy aquí. No te veo. Este lateral. A la derecha. En este lateral. Hola, ¿qué tal? Sí. Yo te quería preguntar, a mí no me suena que haya habido ninguna adaptación cinematográfica de tu obra. No lo sé. ¿Cómo? Es que no me suena que haya habido ninguna adaptación cinematográfica de tu obra. No lo sé, igual sí. Te quería preguntar si hubiera una adaptación cinematográfica de alguno de tus cómics, ¿cómo te gustaría que fueras? Aquí yo tendría que decir, agradezco la pregunta esa tal. Ha habido, no sé si ha sido 9 u 11 intentos de hacer una película de Paracuellos. En alguno de los álbumes lo he contado, no sé en cuál de ellos, me parece que no era ninguno de los de Paracuellos, por supuesto. ¿En cuál puede haber sido? No sé, en alguno lo he contado. Entonces, todos los que han querido hacer esto, incluso alguno quería hacer una película de dibujos animados, pero todos los que querían hacer la película, todos tenían su propia idea de lo que querían hacer, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, pero eso no es lo que yo cuento en los colegios. Entonces, había un niño, en uno de los guiones que me dieron a leer, que yo iba diciendo que no, en uno de los guiones había un niño, un niño de los del colegio, traía en jaque a todas las guardadoras, a todas las profesoras, las traía martirizadas, ¿me entiendes? Era como el zorro, ¿no? Pero claro, bueno, tú no sabes, eso es una gilipollez, no, es para que haya un poco de... Es como si me cuentas que hay un campo de prisioneros en
la Alemania nazi donde tienen allá los judíos y hay un judío que les tiene jodidos a los nazis, ¿me entiendes? Pero ¿de qué me estás hablando? Allí los niños estábamos todos callados y obedeciendo, además éramos niños y además no teníamos capacidad para nada. Bueno, pues eso, ¿no? El otro, que hacían los niños una obra de teatro en la cual hacían una obra de teatro que era una exaltación del episodio de ¿cómo se llama? Del Alcázar, ¿cómo se llama? No, sí, el Alcázar no se rinde, y si queréis matar a mi hijo podéis matarlo, que era el general Moscardó, ¿no? Sí, Moscardó. El general Moscardó, y hacían los niños una escena de teatro, pero por ellos mismos, era lo que les gustaba. Y digo, los niños haciendo todo cosas disparatadas. Había uno que se escapaba del colegio y entonces se iba por los campos y por los sitios, y entonces entraba en un sitio, iba a un sitio donde había una cacería, donde había unos ricos haciendo una cacería, y era la película ¿cómo se llama? ¿Los Santos Inocentes? No, la de la cacería, La caza de Saura. La de Saura, me parece que es, ¿no? La caza. La escopeta nacional, ¿no? Sí. Y yo digo, pero eso es la escopeta nacional. Digo, bueno, tío, si tú lo que quieres hacer la historia de Paracuellos, haz la historia de lo que me estás proponiendo, ¿no? Bueno, así todas. Pero Carlos, sí que hay... Y la última, para contar solamente la última, la que ya decidí que se acabó. Yo digo, mira, yo lo único que quiero es... Además me habían dado dinero, me habían adelantado dinero, que sea fiel a lo que yo he contado, que se cuente lo que yo he contado. Y lo que yo he contado es el hambre, los castigos, el frío, los malos tratos, en fin, las relaciones de lo que yo he contado en los años. Sí, hombre, claro, que si no fuera por eso, ¿qué origen tiene que hagamos esta película? Y cuando leo el guión, era todo lo contrario. El Pablito, el personaje, vivía opíparamente porque hacía dibujos para los niños se los compraban, y gracias al dinero que ganaba él, que ganaba mucho dinero, invitaba a los niños a merendar, no sé qué. Digo, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Me entiendes? Si los niños allí ninguno tenía dinero, si por no tener no teníamos ni papel donde hacer los dibujos, ¿cómo nos íbamos a venderlos? Entonces, dije que no, a todos terminaba diciendo que no, y al final dije, no hay más películas ni más leches, ya no hay películas, eso es un tebeo y es un tebeo, y se va a morir como un tebeo y se acabó. Pero si hay destellos, hay una película de Guillermo del Toro que se llama El Espinazo del Diablo, que yo creo que hiciste el storyboard, que sí tiene destellos de Paracuellos. Es que en esa película los guionistas habían hecho algo que recordaba un poco los colegios de auxilio social y tal, ¿no? Y entonces Guillermo, que es un lector de TVO, Guillermo del Toro... Y un apasionado de Paracuellos. Dijo, pero esto es lo de los TVO de Paracuellos. Hombre, no exactamente y tal. Dice, no, pero esto lo podemos hacer siempre y cuando Carlos se involucre en la película, ¿no? Entonces me encargó que hiciera yo decorados y el vestuario de los... Claro, y salió... No era Paracuellos, pero era un colegio de ese estilo también un poco, ¿no? Y bueno, pero como a mí eso no me importaba, que hace una cosa parecida a lo que yo he hecho, he plagiado un poco, pues tampoco pasa nada. También he plagiado yo cuando empezaba a dibujar, de tantos dibujantes. Y nos quedaría para una última pregunta, son las 8, pero una pregunta más. Yo quería preguntarte por Crónicas del Sin Nombre, que hay una pequeña colaboración, ¿no?, relacionada con Paracuellos, y quería saber cómo surgió aquello y qué relación has tenido con Víctor Mora, si adaptarías una novela suya, en fin. Esta historia que tú dices es una historia que no hice yo, que hizo otro dibujante, pero que el guión era de Víctor Mora. Como el dibujante compartía estudio conmigo, que era Luis García, compartíamos estudio juntos, pues entonces yo todavía no había dibujado lo de Paracuellos, no lo había hecho, pero yo le había contado a Víctor Mora, le había contado cosas del colegio y tal, que incluso en alguna novela de Víctor Mora había incluido algún episodio de los que yo le había contado y tal, de un niño que lo contaba, que había estado en esos colegios y tal. Y bueno, pues ahí fue donde por primera vez dibujé yo, porque bueno, como era la historia de un dibujante, pues de los dibujos que hace el dibujante los hago yo, los hace Carlos, y el resto de la historia lo hace Luis, que era un tío muy realista, muy fotográfico y tal. Y bueno, ahí fue la primera vez que se mencionaba todo esto, sí. Bueno, son las 8, ¿nos da tiempo a una pregunta más? Creo que había una más, o... Bueno, una más, ¿no? Sería una más, o sea que no sé si... Y bueno, quiero decir que Víctor y yo a Víctor Mora le he admirado mucho, le he querido mucho, hemos sido muy buenos amigos,
desde el primer día que le conocí, porque ya iba precedido por una gran admiración por parte mía, y hemos sido siempre muy buenos amigos, hemos viajado mucho juntos, hemos trabajado juntos, lo de Dani Futuro lo hemos hecho juntos, y del que guardo muy buen recuerdo, y al que cuando murió lo sentí muchísimo. Sí, lograste esquivar ese ímpetu que tenían todos los chavales en la época y que incluso llegó casi hasta los 70 de ingresar en la OGE. ¿Cómo, perdón? Sí, que si pudiste evitar ingresar en la OGE, a pesar de que siendo niño todo el mundo quería ingresar en la OGE porque daban de comer y había aventuras, si tú pudiste evitarlo. Yo es que no podía ingresar en la OGE porque de hecho ya estaba en la OGE. Porque estos colegios eran colegios falangistas. Eran colegios que ponía en el letrero auxilio social y debajo ponía FED y de las JONS, que FED quería decir Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales, no sé, ya ni me acuerdo. Entonces, ¿y qué hacíamos ahí en el colegio? Hacíamos la vida de los falangistas. Lo que pasa que como el traje de falangista era más caro que el que nos ponían a nosotros, no íbamos vestidos ni con la gorrita ni con nada, pero hacíamos la misma instrucción que ellos, había un corneta que tocaba formar, que tocaba, era falangista, incluso lo cuento bien, lo cuento que se puede entender, incluso el instructor te decía, vamos a hacer un fuego de campamento, ¿no? El fuego de campamento, como decía el otro chaval, el Pichi, que luego le pega la paliza, dice, pero ¿qué fuego de campamento? No tenemos fuego, lo único que conseguimos es sentarnos en el suelo, pasar frío, y los falangistas lo hacen cuando van de marcha y acampan y no sé qué, y hacen un fuego, y entonces, pero nosotros aquí, estamos aquí y nos sentamos aquí en el suelo, en medio del campo, o sea que no, y cuando salí del colegio, lo que menos me apetecía era ser falangista. Yo, claro, cuando he sido falangista toda mi infancia. Bueno, son las 8:05, yo creo que tenemos que cortar porque Carlos tiene que firmar TVOs y nada. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por haberte acercado. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbete y toca la campanita, así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible. ¿Te ha gustado la entrevista de Guillermo Altares con Carlos Jiménez? Déjanos tus opiniones en los comentarios.